Desde el año 2000, que un grupo de sacerdotes jesuitas decidió instalarse en territorio mapuche, específicamente en la comuna de Tirúa. Esto queda en la región del Biobío, pero es como el extremo sur de la región del Biobío, casi entrando a la región de la Araucanía. Fue una separación de regiones bien extraña y se hizo políticamente, digamos. Se instalaron ahí desde hace mucho tiempo, que son una voz bien crítica respecto a mucho de lo que se conversa hoy día, muchas de las decisiones políticas, además, que se toman en torno al pueblo mapuche. Estamos acá en Clever con David Soto, él es sacerdote jesuita, él me decía, llevo poco tiempo, llevo 2 años y medio en Tirúa, pero está en Santiago a propósito de la presentación de este libro, que tiene un título que es bien decidor, dice Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, y está escrito por varios sacerdotes jesuitas que viven en Tirúa, en esa misión, y un sociólogo que me imagino que ayudó a desatar conversaciones, ¿no?, en torno a esto, y con una portada además diseñada muy bonita, con la estrella mapuche de 8 puntas. David, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Beatriz. Lo primero es, ¿cómo surge la idea de hacer un libro? A propósito de, y yo digo, a mí me ha tocado entrevistar otras veces a sacerdotes jesuitas que han estado, no necesariamente están hoy día, pero que han estado en Tirúa viviendo, y siempre han mantenido, desde la primera vez que los entrevisté, una mirada bien crítica respecto a las políticas, respecto a decisiones, a cómo los medios de comunicación enfrentan ciertas situaciones o las leen, en fin. Entonces, ¿cómo nace este libro? Sí, mira, la verdad, el deseo nace de experimentarse en una tierra ajena, en un territorio con una historia que nos parecía del todo desconocida hasta antes de llegar allá. Y nos llamó mucho la atención, nos ha llamado desde que llegamos allá, en el fondo, las conversaciones que vamos desarrollando, las relaciones que vamos teniendo allá, la distancia que hay respecto de esa historia y la que uno aprende en la escuela acá en Santiago, o yo me crié más en el norte, pero la historia de Chile y la realidad que tenemos allá. Y nos vamos dando cuenta, se van como, más o menos, se van como desestructurando ciertas miradas y maneras de comprender el mundo, la sociedad, el mismo rol del cura, de la iglesia, porque efectivamente allá aconteció una historia distinta. Y entonces el libro nace con el deseo de poder tomar ciertos prejuicios que nacen desde el centro, norte del país y desde cierto grupo social respecto al pueblo mapuche, a lo indígena, y poder desmontar esos mitos. Entonces hacer el recorrido histórico a través de relatos de gente de allá, a través de lecturas, a través de lo que ha significado también la experiencia de ir nosotros desmontando precomprensiones que teníamos. Y ahí sale. David, te voy a ir preguntando por los mitos, por las cosas que a ti personalmente y que pueden estar plasmadas en el libro te llaman más la atención. Pero quiero ir un poquito más al origen. ¿Por qué deciden los jesuitas instalarse ahí? ¿Cuál es el objetivo de una misión como esa? Yo no estuve en el momento que llegamos allá, ni tampoco cuando se hizo el discernimiento para llegar allá. Pero lo que yo he podido rescatar de esta historia es que efectivamente, como Compañía de Jesús, cuando en el tiempo de la colonia, nosotros estuvimos presentes en territorio mapuche. Y después de que se suprime la compañía, nosotros no regresamos a ese territorio. Y siempre nos quedó dando vuelta que nuestra historia estaba en una relación con el pueblo mapuche. Efectivamente, desde un paradigma estamos hablando de muchos siglos atrás, digamos. Sí, claro. Y por lo tanto ahora estaba el deseo de volver, pero de volver no a hacer un trabajo. Nosotros creemos que lo que permea son las relaciones, entonces queríamos volver a vivir, a ser vecinos, a entablar relaciones de amistad con el pueblo mapuche. Y así fuimos decantando en distintos lugares hasta que llegamos a Tirúa. Ahí nos acogió el lonco Teodoro Buenumán, que él fue el que de alguna manera nos abre las puertas para vivir y ser vecinos en ese lugar, digamos. ¿Y cuál no hay una tarea. Perfecto, entiendo, y por eso te pregunté, para que hicieras la diferencia. ¿Y cuál fue tu experiencia cuando llegaste allá? Eso fue bien increíble. Mi experiencia es, yo lo grafico en el fondo, en que yo no sabía que en mi país se hablaba más idiomas que el español, pero que se hablaban cotidianamente. Esto de que en Chile se habla español. Bueno, no era verdad. Y desde ahí para adelante se van desmontando un montón de modos de comprender la sociedad, de comprender el lugar que cada uno tiene en este país, de los lugares que ocupan las instituciones, la iglesia, la política, el Congreso, los indígenas. Bueno, y de ahí ha sido un desmonte
de muchas precomprensiones en el fondo. Sí, porque además uno se instala, y a todos nos pasa, digamos, con prejuicio, evidente. O sea, uno llega a un lugar y uno se imagina cosas según la información que tiene, los contextos en que vivió, en fin, y los desmantelando, como nosotros, las feministas, decimos, vamos deconstruyendo, digamos, lo que somos. Y en ese sentido, entonces, tú dices, bueno, lo primero, y que me parece bien como lo relata, y yo no sé si hablas mapudungun. Estoy aprendiendo a hablar mapudungun. ¿Sí? Sí. Es difícil. Es difícil, yo no soy pésimo con los idiomas. Estuve en Brasil 3 años y aprendí un portuñol avanzado. ¿Ya? Te digo. Pero no, estoy aprendiendo y voy a aprender, digamos. Me parece que es justo, estando en un territorio así, aprender el idioma de la gente que vive ahí. Y además que si ellos hablan cotidianamente, porque eso es verdad, se habla cotidianamente, la idea es, si uno vive ahí, bueno, hablar cotidianamente con ellos, ¿no? Hacer esa diferencia. ¿Cuáles son los mitos que presentan, y ahí ya hablo de ti, tú eres parte del libro, cuáles son los mitos que para ti son importantes ir de alguna manera develando a propósito de lo que estamos conversando? Mira, entre los mitos que me parecen más interesantes, más de develar, tiene que ir uno con de dónde vienen las demandas mapuches, ¿ya? Las demandas mapuches que son políticas y que tienen que ver con territorialidad, con autonomía, con autodeterminación, pareciera que es una cosa que apareció ahora en los últimos años a partir de los incendios de camiones. Y la verdad es que uno, cuando empieza a retrotraer la historia, uno se da cuenta que ya en 1910 tenemos la primera organización mapuche con orgánica occidental. O sea, porque ya habían antes de ese proceso. Y que están reclamando efectivamente por las mismas cosas que hoy día, elaboradas a lo que corresponde a ese tiempo. Y desde ahí hay una cadena institucionalizada a través de distintos partidos políticos, distintos colores en todo el arco, en donde se repite la misma demanda. Y por vías absolutamente pacíficas, políticas, institucionales, y que solamente en el 97, después de que se cae el acuerdo de Imperial, emerge esta vía no institucional, ¿no? Que es lo que conocemos hoy día como, que fue la CAM en su momento como el gran referente. Pero antes de eso tenemos una historia de un pueblo que nosotros vemos como el pueblo mapuche, el pueblo guerrero, ¿no? El pueblo son guerreros, resistentes, el único pueblo que ha logrado resistir a los españoles. Pero lo que no notamos, por ejemplo, es que es un pueblo que tuvo más siglos, más años de conversación diplomática con los españoles a través de los tratados que de guerra. Lo mismo con el Estado chileno. Pero aún así nosotros los vemos como guerreros, no como sabios del discurso y de la palabra. Y la pregunta es, bueno, en una democracia, ¿cuál es el lugar de los guerreros y de los que tienen la capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos, de construir? Entonces, bueno, y así, a mí eso me ha llamado mucho la atención, esa construcción que tenemos en la sociedad respecto a los mapuches y el lugar que ocupan. Y otra cosa que también a mí me ha llamado mucho la atención de los mitos, esto del mapuche flojo, el mapuche ignorante, el mapuche, en fin, y deconstruyendo nuevamente la historia, yendo hacia atrás, uno puede ver nítidamente dónde comienza a formularse esta idea, y desde dónde se formula, y con qué intereses se formula. Entonces, efectivamente, para validar la entrada del ejército chileno al territorio mapuche, reconocidos por tratados chilenos y españoles, efectivamente, bueno, hay que invadir un lugar donde haya borrachos, flojos, bárbaros. O sea, en fin. son necesarios. Es necesario invadirlo. Te quería preguntar por algo que tú mencionabas que a mí también me ha hecho mucho ruido a través del tiempo que uno ha ido conociendo más del pueblo mapuche. Conversando con un astrónomo chileno, él me decía que los mapuches tenían una lectura y sus propias constelaciones y sus propios nombres. Y yo, cuando me contó, dice, como que no lo podía creer, y le pedí que me contara más, y me decía, mira, tienen como la que nosotros conocemos como, no sé, voy a inventar un poco, pero porque no es exactamente así, pero para que se hagan una idea, como la osa menor y la osa que no sé qué, ellos lo conocían como la gallina clueca que tiró el chute de no sé qué. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué a mí nunca me contaron ese relato cuando yo estudié el pueblo mapuche? Porque los relatos que no son muy distintos hoy día, ¿no? Del pueblo mapuche aparece como un pueblo que no era una gran civilización, que no lo podemos comparar con otras civilizaciones y que su legado, su lectura de su momento era una cosa muy minoritaria y mínima. Pueblo guerrero, punto. Exacto. Cuando tenían su propia mirada de la tierra, su propia mirada del agua, su lectura del cielo, y yo en ese momento comenté con el mismo astrónomo, qué pena que uno no sepa esas cosas, qué pena que estemos tan invadidos de culturas foráneas y no rescatemos la que es nuestra propia cultura también.
Entonces, en ese sentido, ¿cuánto de eso te ha pasado? De la información que tenías en la cabeza por la enseñanza tradicional en Chile y lo grave que es que tengamos un tipo de enseñanza y que con esa nos criamos para relacionarnos con el pueblo mapuche. Sí. Bueno, uno de esos ejemplos lo tomamos ahí en alguno de los mitos, no me recuerdo ahora cuál, pero efectivamente una de las cosas que es violenta es que, por ejemplo, aprendimos en el colegio, yo al menos me recuerdo, el desastre de Curalaba, ¿no es cierto? El desastre de Curalaba, que es cuando el pueblo mapuche se levanta en el sur y expulsa a los españoles hasta la frontera. El niño mapuche que va a la escuela tiene que estudiar que cuando su pueblo se levantó para defender su territorio y expulsó a los españoles, eso fue un desastre. No es la victoria de Curalaba, es el desastre de Curalaba. Y eso nos dice de alguna manera, ese es un modo paradigmático en cómo opera la violencia del conocimiento, cómo se ha ido implantando un modo de comprender la realidad mapuche y que a nosotros chilenos la tenemos permeada. Yo me he ido encontrando con mis prejuicios y mis racismos estando ahí, pero para un niño mapuche, para un adulto mapuche, ha tenido que crecer con esa violencia. Entonces, no, es tremendo. A mí me ha pasado ahora en hartas conversas con gente de allá, del territorio, la cantidad de conocimientos que tienen para nombrar las cosas, para las medidas, para ver el cielo, para calcular el mar. Las hierbas medicinales. Es enorme y aún para muchos de ellos siguen recuperándolo. Porque efectivamente la política que ha tomado el Estado chileno con los pueblos indígenas en general, con el pueblo mapuche en particular, bordea la aniquilación. O sea, como lo dice, nosotros tomamos harto de referencia Verdad Histórica y Nuevo Trato, ¿ya? Porque es un conjunto de historiadores que más o menos representa un buen arco. Y entonces, por lo menos uno puede decir, mira, hay una especie de memoria objetiva del país a través de sus historiadores y validada por el Estado. Y efectivamente es claro en decir, hubo una política que iba del exterminio a la asimilación. Y eso uno lo ve y lo nota. Donde yo vivo, en Tirúa, se está perdiendo el idioma. Por eso que me es difícil también aprender, porque en el fondo gente menor de 40 años ya no puede hablar su idioma. De 50, difícil. Estamos hablando de esto, es crítico, porque en el idioma, en la lengua, se van los conocimientos, se va la cultura. Se pierde algo para siempre, que es lo que nos pasa, por ejemplo, con los pueblos indígenas del extremo sur de Chile, que ya no queda ninguno y se perdieron cosas y ya no se sabe, por ejemplo, ciertas tradiciones donde hay fotos, no hay una explicación porque se perdió ese relato y que a uno no le deja de doler que pasa eso en el territorio chileno. Tremendo. Y lo último, David, y muy breve porque ya estamos terminando la entrevista, ¿qué les gustaría que pasara con el libro? La idea del libro es bien sencilla. La verdad es que invitamos al lector, en todo el libro lo que hacemos es plantearle una invitación al lector a que se atreva a hacer un camino que nosotros le llamamos de desaprender, aprender. ¿Ya? Es caminar la historia para desarmar el modo en que la hemos ido construyendo a partir de los relatos del lado del sur del Biobío. Y después poder regresar a las mismas preguntas que teníamos, pero desde esta nueva perspectiva. En el fondo es atreverse a desmontar en parte la seguridad, en el fondo es asumir el vértigo que implica desarmar algo que creíamos que era de un modo y que nos da miedo, para poder entonces sí conversar sobre las demandas mapuches, sobre lo bien que nos haría a todos, a ellos primeramente, pero a todos, poder acoger sus demandas políticas de autonomía, de territorialidad y de reconocimiento. Esa es la invitación. Bueno, David, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz. El libro se llama Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, está presentado, es una edición de la Universidad Alberto Hurtado, sí, y se puede encontrar en cualquier parte o en la librería de la universidad más bien. Mira, vamos a comenzar nosotros, esta es una edición limitada todavía, lo que vamos a hacer es que a partir del lanzamiento, después del lanzamiento que va a ser el día 12, las personas que escriban al mail, las primeras 50 que escriban al mail, mitoslibro@gmail, se les va a regalar las primeras 50 copias y de ahí vamos a ver el tema de la reedición. Perfecto. Ya, David, que les vaya muy bien entonces. Muchas gracias, Beatriz. Recuerden, www.diarioclever.cl.